Si te digo que el día exacto en que Jesús resucitó de entre los muertos no fue una coincidencia, sino un día marcado por Dios desde la creación del mundo, entonces, ¿por qué no el segundo día? ¿Por qué no esperar hasta el miércoles? ¿Qué se esconde realmente en el tercer día que resuena como un eco divino desde Abraham hasta el Apocalipsis? Este no es solo un número, sino un código celestial, un patrón profético que recorre toda la Biblia y culmina en el acontecimiento que marca el comienzo de la historia, la resurrección de Cristo. Hoy descubrirás la verdad no contada, porque Jesús resucitó al tercer día y ese momento fue anunciado hace siglos, oculto en historias que conoces pero que nunca has visto de esta manera. Te advierto que después de ver este vídeo no podrás leer la Biblia en este momento. Suscríbete ahora, comparte este vídeo con personas que necesitan saber que la resurrección no es un mito sino la profecía más cumplida de todos los tiempos. Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu comprensión de la fe para siempre. Mucho antes de que los clavos fueran clavados en las manos de Jesús, justo antes de que la piedra fuera removida del sepulcro, y muchos siglos antes, cuando alguien pronuncia la palabra Mesías y los hilos invisibles del destino se tejen arriba, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no fue improvisado desde el principio. Su plan fue cuidadosamente orquestado y codificado en la oscuridad de las historias más antiguas, oculto a la vista común pero claro como el día para aquellos que consideran con reverencia los misterios de las Escrituras sobre las vastas llanuras de Canaán. Una figura se alza como eco profético de lo que está por venir. Abraham, el patriarca a quien Dios llamó de Ur del Caldeo, caminó en obediencia con una fe que desafiaba la razón humana, pero en una mañana en particular, cuando el rocío todavía se aferraba a las rocas del monte Moría, el cielo reveló una vista que duraría por toda la eternidad. Toma ahora a tu hijo único, Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. ¿Qué te digo? La voz del Eterno resonó y el corazón de Abraham fue traspasado por una espada invisible. Lo notable es que el relato bíblico destaca que al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a lo lejos. ¿Por qué el énfasis en el tercer día? Este pequeño detalle parece contener un patrón sagrado. Durante esos 3 días, Isaac murió simbólicamente en los brazos de su padre. No era un viaje cualquiera, era una marcha hacia el sacrificio, pero justo en ese tercer día, el momento del cumplimiento, el ángel de Dios detuvo el cuchillo y declaró que había devuelto la vida a Isaac no porque estuviera muerto físicamente, sino porque había sido liberado en lo profundo del alma de su padre. ¿No resuena su rescate al tercer día con lo que ocurrió después en una colina no muy lejos de allí? La Biblia no es casualidad. Dios no inspiró historias sin propósito. Ese monte murió. Tomó siglos después que en el mismo lugar se levantara Jerusalén y no muy lejos de ese lugar estaba el Gólgota. La visión de Abraham y su hijo no es simplemente una prueba de fe, sino una sombra, una imagen tenue de algo más profundo que está por venir. Isaac cargó la madera del genocidio como el Hijo de Dios cargaría su cruz. Subieron juntos al monte como después subirían el Padre y el Hijo en el plan de redención, y al tercer día todo cambió, no por primera vez. El tercer día aparece en los actos divinos desde la creación en Génesis. El tercer día es el único día que recibe doble bendición y Dios vio que era bueno. Y vio Dios que el día era bueno, y que la tierra había producido su fruto. No es casualidad que la semilla germinante de la vida sea liberada del polvo de la tierra, y que la resurrección siga el mismo patrón. Al tercer día la vida resucitó de la muerte. Dios enseñó desde el principio a utilizar los días como símbolos, como mapas del futuro en cada generación. Los profetas hablaron en código al escribir la Torá. Moisés dejó tras de sí acontecimientos entrelazados que presagiaban la resurrección de los israelitas, que fueron llamados a sacrificarse durante 2 días para. Al tercer día el Señor descendió en fuego sobre el monte Sinai. El contacto celestial ocurrió en el mismo momento en que Elías resucitó de entre los muertos al hijo de la viuda, después de acostarse sobre él 3 veces. Esther se presentó ante el rey al tercer día y el pueblo fue salvo. Cada uno de estos momentos encierra un misterio. Al tercer día la muerte retrocede. La presencia se manifiesta. Los favores brotan y la salvación se establece. Por lo tanto, aunque no muchos siglos lo entendieron completamente, la historia de Isaac se ha convertido en una profecía viviente. La obediencia de Abraham y la sumisión de su hijo estaban escritas en el drama futuro de otro padre. Otro hijo, pero esta vez no había intervención angelical. Ningún carnero atrapado en la zarza. Esta vez el sacrificio sería completo y todavía habría un tercer día. Un día que no traería un hijo simbólico, sino que abriría la puerta a la victoria sobre la muerte misma desde el principio.
Dios habló a través de las acciones de los patriarcas en días señalados en gotas de tinta sobre pergamino, pero pocos lo vieron. Solo quien profundiza, quien lee la Biblia no como historia antigua sino como mensaje eterno, entiende que cada palabra tiene peso, cada número tiene significado, que el tercer día no es un accidente cronológico. Es la firma del Todopoderoso, un sello en el plan de redención, un mensaje oculto a simple vista porque todo empezó allí, entre piedras, madera y un hijo obediente. Porque moría Dios anunció lo que aún no entendemos, porque el tercer día no es una casualidad, es una profecía viva, mucho después del monte Moriah. En la impactante escena entre Abraham e Isaac, la voz de Dios rompe nuevamente el silencio sobre un hombre que huye de Jonás. El profeta rebelde ha recibido una misión divina que sacudirá los cimientos de su alma. Debe ir a Nínive, la ciudad más odiada por su pueblo, para anunciar el juicio, pero el mensajero decide correr en dirección contraria no por miedo al fracaso, sino por temor a que el mensaje tenga éxito. ¿Cómo puede un profeta esperar que sus palabras no salven la contradicción que muestra la profundidad? Su lucha, una lucha que lo llevaría no solo al fondo del mar, sino a lo más profundo del misterio que siglos después, el mismo Jesús usaría como señal para identificar a Jonás. Subió a un barco con destino a Tarsis, creyendo que podía esconderse del Todopoderoso, pero el mar no reconocía los caminos de los hombres. Al ser declarada la voluntad de Dios, una tormenta sin precedentes lo arrojó al mar no como castigo sino como redención, y mientras las olas lo tragaban y su conciencia se hundía en la desesperación, un gran pez fue preparado por Dios, lo absorbió y lo arrojó al abismo. El tiempo parece detenerse y la realidad se disuelve entre lo eterno y lo mortal. Durante 3 días y 3 noches Jonás vivió en el vientre de aquel monstruo marino, que no era solo una morada física, sino un sepulcro viviente en completa oscuridad, sin aire fresco, sin esperanza humana. Gritó desde la tierra como quien ha cruzado el umbral de la naturaleza desde el seno del Seol. Lloré y escuchaste mi voz, escribió, luego no habló. Simplemente no estaba en el mar sino en el Seol, el lugar de los muertos. Según la tradición judía, su cuerpo aún estaba vivo, pero su alma estaba perdida en el reino del juicio, y fue precisamente allí, en el lugar del olvido, donde comprendió el poder de la misericordia, que lo que experimentó Jonás fue más que un castigo, fue un símbolo profético. Años después, cuando los fariseos y saduceos pidieron a Jesús una señal de fe, el maestro respondió con una afirmación que paralizó los corazones de aquella generación. El malvado y el adúltero piden señal, pero no se les dará otra señal que la del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Cristo no escogió esa historia al azar entre todos los milagros. Escogió el que más se parecía a su propia misión. Él sería tragado por la muerte como Jonás en el mar. Sería aprisionado en el abismo rodeado de aguas de separación y silencio, pero como el profeta, él regresaría. Lo sorprendente no es solo la similitud en el tiempo, sino también en el propósito. Jonás sale a predicar el arrepentimiento. Jesús resucitará para demostrar la redención. Jonás trajo una advertencia. Jesús trajo restauración. Pero ambos tienen el mismo ciclo: descenso, oscuridad, espera y regreso glorioso. Los antiguos rabinos debatieron si Jonás realmente murió o simplemente sobrevivió milagrosamente dentro del pez. Algunos textos apócrifos y tradiciones orales también afirman que su resurrección fue literal. El hecho de su regreso, su transformación, su ya no ser la misma persona, su corazón quebrantado, su obediencia absoluta y su mensaje lleno de poder espiritual, demuestra que lo que ocurrió en el abismo no fue solo una experiencia cercana a la muerte, sino un renacimiento, y esa es precisamente la señal mesiánica que Jesús quiso dejar en la mente del pueblo. Que la verdadera victoria no está en evitar la muerte, sino en vencerla, y la victoria al otro lado. Nínive fue salvada, gracias a el hombre que resucitó de entre los muertos, y la ciudad pagana, que era símbolo del enemigo, recibieron la gracia que muchos en Israel habían rechazado. Esa ironía se repetirá cuando el resucitado sea rechazado por su propio pueblo, mientras los paganos lo recibirán con asombro y fe. Jonás no es solo un profeta desobediente, es una metáfora viviente del Redentor. Cada ola que lo envolvía, cada segundo de oscuridad, cada lágrima en medio del agua era un aviso del descenso del hombre al abismo más profundo. Por amor, porque no hay oscuridad que él no haya tocado, ni abismo que él no haya pisado. Y al tercer día, cuando Jonás sea vomitado en la orilla, Jesús emergerá del sepulcro con el poder de sellar para siempre la victoria que ha sido proclamada. Desde el principio, el lenguaje de Dios en la Biblia no siempre se expresa en gritos. A veces sus mensajes más poderosos están ocultos en patrones que solo el ojo atento puede descifrar.
Uno de los códigos celestiales es que el tercer día no es un número ingrávido ni una coincidencia cronológica, sino una estructura. Lo sagrado se repite como un eco desde el principio hasta el tiempo del Mesías. En cada repetición la escritura parece susurrar: mira bien, hay un secreto aquí. Y cuando uno lo escucha con un corazón despierto, comenzará a comprender que el tercer día no es simplemente una unidad de tiempo, sino una profecía disfrazada de calendario desde el Génesis hasta los profetas menores. El tercer día surge como signo de revelación, restauración y encuentro. En el tercer día de la creación, la tierra. Aparece tierra seca y brotan plantas. Génesis 1:11-13 significa que ese día fue el primer día que la vida apareció en la superficie del mundo, pero no solo eso. Fue el único día que recibió la doble declaración de la bendición de Dios, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno el día de la vida y la abundancia, el día que marcó antes y después también fue el día que Dios reservó para demostrar su poder creador. Entonces, no tendría sentido que el autor de la vida regresara en ese mismo marco de tiempo más adelante. La historia de Moisés y el Sinaí, el pueblo de Israel fue instruido a purificarse por 2 días, porque al tercer día el Señor descendería a la vista de todo el pueblo en el monte Sinaí. Éxodo 7. La manifestación de la gloria del Señor, su fuego, su voz y su pacto fueron dados en el tercer día. La conexión es inevitable. El día de la revelación del glorioso pacto no fue el primer día ni el segundo día, sino el tercer día fue el día en que el cielo tocó la tierra, cuando Esther, la huérfana convertida en reina, decidió interceder. 17 minutos y 2 segundos ayunando por 3 días. No vino inmediatamente ni esperó una semana, sino que al tercer día se vistió con sus vestiduras reales y ascendió al trono con valentía. Esther 51. Ese acto atrevido marcó una vez más la salvación de toda una nación. El tercer día se convirtió en el umbral entre la vida y la muerte, entre el decreto de destrucción y el favor inmerecido. Oseas, el profeta del amor roto, escribió una de las líneas más misteriosas y reveladoras de toda la Biblia. Después de 2 días, nos dará vida al tercer día. Él nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas 6:2. ¿De qué está hablando? ¿Es una metáfora o una promesa velada sobre el futuro? Este dicho, escrito siglos antes de Cristo, coincide con asombrosa exactitud con el drama del Gólgota y en la madrugada del domingo. No es solo poesía profética, sino también radiografía del plan divino hasta en los relatos más ocultos. El tercer día aparece de manera persistente cuando José interpreta los sueños del copero y del panadero en la prisión egipcia. Les informa que al tercer día, Faraón tomará una decisión: uno será restaurado y el otro será ejecutado. Génesis 40:12-20. La vida y la muerte se deciden una vez más. Al tercer día, en el caso del joven Elías, orando 3 veces para que el niño muerto volviera a la vida. En 2 Reyes, el rey Ezequías fue sanado por mandato de Dios, y se le dijo: al tercer día subirás a la casa del Señor. Fue entonces cuando su reloj de vida se extendió y la oscuridad retrocedió. Cada historia, cada ciclo de 3 días parecía ser otro ladrillo en una construcción invisible. No se trataba de simbolismo decorativo, pero intencionalmente estructurado espiritualmente. El tercer día es un altar en el tiempo donde Dios decide hacer lo imposible, un día que contiene en sí la huella de la eternidad, y por eso cuando el Hijo del Hombre habla de su resurrección al tercer día, no está improvisando números, se está asociando a un patrón que Dios ha establecido desde la creación del mundo. Lo que para los discípulos era un misterio, para los cielos era una repetición divina. La muerte no puede retener al autor de la vida después de un punto específico en el tiempo. Siempre tiene una promesa asociada. En la Biblia, cada 3 días, y todos en el mismo día, la piedra sería removida y la tumba quedaría vacía. Aquel tercer día fue el cumplimiento de la sinfonía profética que había resonado durante siglos. El día marcado como el momento en el que la eternidad abrió su boca y dijo una vez más: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Porque cuando Dios quiere marcar el tiempo, lo hará. Exactitud, y cuando quiso resucitar lo hizo al tercer día, tal como lo dijo, tal como lo anunció desde el principio, sin error, sin demora, sin improvisación, solo gloria, poder y vida. En los pasillos oscuros de la historia bíblica hay personajes que no solo vivieron para su tiempo, sino que hablaron sin pleno conocimiento por generaciones aún no nacidas. Uno de ellos fue David, pastor que se convirtió en el rey guerrero que escribió los salmos entre campos de batalla y cuevas, escondiendo al ungido. Señor, él danzaba de alegría delante del arca del pacto, pero también gemía con el espíritu quebrantado a causa de su pecado. David no solo fue rey de Israel, sino también profeta, aunque nunca llevó oficialmente este título. Su pluma, imbuida del Espíritu Santo, escribió palabras que siglos después el Mesías citó en su propia vida en los salmos que compuso.
Él tiene profecías ocultas que muchos no notarán, pero que serán la clave para entender el misterio más grande, que los ungidos no serán retenidos por la muerte ni verán corrupción en sus cuerpos. Cuerpo y así, en uno de los cantos más profundos del alma, David escribió: No abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 4 y 10, una frase corta, una línea de oración, pero a primera vista parece una expresión de fe como una esperanza de que Dios librará a sus siervos de la muerte repentina, pero cuando el apóstol Pedro se paró ante miles de judíos reunidos en el día de Pentecostés, explicó lo que muchas generaciones anteriores no habían entendido: que David no hablaba de sí mismo. Su tumba todavía estaba entre ellos. Su cuerpo se había descompuesto, pero él era el que nacería en su linaje. El hijo de David, el Mesías prometido, sería diferente. Él cumpliría esa profecía. Él sería el santo que no permanecería en el Seol. Él sería el único cuerpo que nunca conocería corrupción. Pedro no improvisó. Él vio al hombre resucitado, tocó sus manos traspasadas, comió con él, escuchó su voz después de la crucifixión y cuando abrió la Biblia, vio claramente lo que antes de ser revelado, David profetizó la resurrección de Cristo, y no cualquier resurrección, sino la resurrección al tercer día, antes de que el proceso natural de descomposición se manifestara plenamente en el cuerpo, porque la cultura judía se entendía que a partir del cuarto día el cuerpo empieza a descomponerse visiblemente. Por eso cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, Marta le dijo: Señor, y debo hacer esto porque ya han pasado 4 días. Juan 11:39, ese detalle aparentemente pequeño resalta una verdad poderosa que Dios ha planeado. Que la resurrección ocurrió antes de que la muerte dejara su marca irreversible al tercer día. Jesús no solo conquistó el sepulcro, sino que lo hizo sin que su cuerpo se corrompiera, cumpliendo así exactamente la palabra que David había dejado siglos antes y más. En el Salmo 22, David escribió precisamente sobre el sufrimiento de un hombre crucificado siglos antes de que la práctica existiera entre los hebreos. Mis manos y mis pies oraron, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi manto pusieron. Qué afortunado fue que un rey guerrero del siglo X antes de Cristo pudiera describir con tanto detalle una ejecución romana, porque el Espíritu lo inspiró, vio la cruz en el horizonte, oyó el grito de Gólgota, sintió el temblor del tercer día. David fue el cronista involuntario del Calvario, y la tumba vacía, y su vida estuvo marcada por una gracia que siempre lo levantó de él. Polvo fue un reflejo de aquel que sería resucitado, no solo del polvo, sino del mismo abismo de la muerte. El rey de Israel anunció su venida del Rey eterno, y cuando escribió sus canciones en medio de su sufrimiento, no sabía que estaba componiendo música profética de resurrección. Por eso los apóstoles, después de ver el sepulcro vacío, no corrieron a buscar una explicación en nuevas revelaciones, sino que abrieron el libro de los Salmos. Todo estaba allí, no solo esperanza sino estrategia, no solo dolor sino promesa, y en medio de las páginas antiguas, en la voz entrecortada de David, encontraron la verdad tácita de que el Hijo del Hombre no sería cautivo. El Seol tampoco fue huésped de la corrupción, pues la vida misma lo esperaba al amanecer del tercer día. David cantó lo que no comprendió del todo, pero el Mesías vivió y cumplió lo anunciado por el cantor, y por eso la resurrección no fue una sorpresa improvisada, sino el cumplimiento perfecto de una melodía celestial escrita siglos antes por un rey con corazón de pastor y alma de profeta. Cuando el cuerpo sin vida del Maestro fue bajado de la cruz y envuelto en una sábana limpia por las manos temblorosas de José de Arimatea, el mundo parecía suspirar por la derrota que la muerte silenciosa y cruel le había infligido. Lo que parecía inevitable extinguió la luz que caminaba entre los hombres, pero lo que ninguno de sus enemigos entendió plenamente, ni siquiera sus discípulos, fue que la muerte no triunfó, sino que solo fue invitada a participar en el cumplimiento del plan eterno, porque desde antes de formarse el mundo el Cordero estaba destinado a morir y resucitar, y aunque sus pies reposaron en el sepulcro, encendió una lámpara que nunca podrá apagarse. Ese día no fue una sorpresa para Dios, fue su estrategia eterna, un secreto susurrado a través de generaciones, revelado a los profetas y finalmente liberado por un terremoto y un ángel rodando sobre una piedra. Mientras los sabios del mundo buscan explicaciones y los escépticos construyen teorías, la tumba permanece vacía, la muerte permanece derrotada y la voz del resucitado aún resuena en los caminos polvorientos, en las oraciones temblorosas de los corazones que han escuchado. Esperaban el tercer día como el principio del fin del pecado, del miedo al infierno y el principio de la vida sin fin. La esperanza de la gloria, porque ese día cambiaba la historia, y si crees en él, puede cambiar tu historia también.
Así que el tercer día no es simplemente el final de una historia, sino el comienzo de la eternidad, el día en que la piedra fue removida no solo de la tumba, sino de los corazones de toda la humanidad, el día en que la vida triunfó sobre la muerte y la luz derrotó a la oscuridad todo lo que alguna vez había sido. Fue anunciado por los patriarcas, profetas y reyes desde el principio, se cumplió con la exactitud de Jesús que resucitó e hizo lo que dijo al tercer día. Ese día dividió la historia en dos, pero también puede dividir tu historia en antes y después, porque la tumba estaba vacía, sí, pero el trono estaba ocupado. Los muertos resucitaron y reinaron para siempre. Su resurrección no fue solo para él, sino para ti, para que creas, para que vivas, para que sepas que el final no es la muerte, sino la resurrección. Si esta historia te toca corazón y te hace mirar la Biblia con otros ojos, te invito a suscribirte al canal donde exploramos los secretos más profundos de la palabra de Dios cada semana, revelando cosas que pocos se atreven a decir. Deja tu comentario, ¿qué es lo que más te resuena de esta historia? ¿La has escuchado antes? Los santos que han resucitado con Jesús, cuéntanos, y si conoces a alguien que necesite esta verdad, comparte este vídeo, porque hay alguien allá afuera que necesita saber que Jesús resucitó y lo hizo al tercer día. Nos vemos en el próximo capítulo.